El día de hoy nos corresponde, como habíamos ya anunciado en nuestro tema, nos corresponde hablar sobre la importancia de la conversión interior. Pero para llegar a este punto sobre la importancia de la conversión interior, primer eslabón, la conciencia como voz de Dios. Y hemos dicho que necesitamos despertar nuestra conciencia. Y como acto inmediato, como efecto secundario de que nuestra conciencia se empieza a despertar, viene el segundo eslabón. Ese segundo eslabón es la búsqueda sincera de la verdad. Y agregábamos esta palabra, búsqueda sincera de la verdad, porque muchas veces hay quienes tratan o tratamos de acomodar la verdad a lo que nosotros queremos que sea. ¿Sí? Y es necesario entonces que tengamos esa búsqueda sincera de la verdad. Les invito a que podamos iniciar como lo hacemos siempre con nuestra oración. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Am- Amén. Amén. Queremos presentarnos, Señor, delante de ti. Y en esta noche, ya finalizando prácticamente este día, queremos suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo continúe soplando sobre nuestra vida, susurrando a nuestro oído, para que podamos crecer, Señor, en gracia y en santidad, tal como lo hacía tu amado Hijo Jesús en esta tierra. Queremos pedirte, Señor, que cubras con tu preciosa sangre a aquellos hermanos, hermanas que quizá están retornando a casa y que aún no se han podido conectar. Dale la oportunidad, Señor, de que puedan retornar con bien y de la misma manera a sus seres queridos. Concédenos tu bendición en el nombre maravilloso de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me estaban comentando que hubieron algunos hermanos, hermanas que no se pudieron conectar en la reunión anterior, algunos por aspectos personales y otros porque tuvieron complicaciones con el enlace. Si en algún momento, mis queridos hermanos, no se pueden comunicar por el enlace, por favor escríbanme a mi WhatsApp, ¿sí? Para tratar de ver cómo les puedo ayudar, dado que cuando ya estoy compartiendo la pantalla, yo no logro darme cuenta de los mensajes a veces que ustedes me escriben dentro del mismo chat. Así que les agradeceré si me pueden enviar entonces un mensajito en el grupo o un mensaje personal directamente en el WhatsApp para que puedan participar en estas jornadas que el Señor nos va regalando. Amén. Amén. Bien, habiendo dicho eso, entonces damos comienzo a nuestro tema del día de hoy. Les comparto la pantalla, mis queridos hermanos, para que demos comienzo en el nombre maravilloso de Jesús. Perdón, antes de dar comienzo y compartirle la pantalla, de los temas anteriores en los que hemos podido participar, dudas, inquietudes, preguntas. Sí, ¿por qué es que hago esto? Porque, como les digo, vamos construyendo eslabón tras eslabón. Y necesitamos, mis queridos hermanos, para la gloria de Dios, que cada uno de los puntos vaya teniendo claro. Y una vez que esté claro, también que los practiquemos, por favor. Amén. Amén. Bien, si no hay preguntas, comparto entonces la pantalla. Perfecto, ahora sí ya estamos en modo presentación. Bien, nuevamente mis queridos hermanos, hermanas en el Señor, les damos la más cordial bienvenida y le pedimos a nuestro buen Dios que Él les vaya guiando, acompañando en el nombre maravilloso de nuestro buen Señor Jesús. Ujú. Estamos entonces ya en nuestro tercer eslabón y hoy nos corresponde en el nombre de Jesús
a hablar sobre, presta atención, la importancia de la conversión interior. Y he colocado esta imagen donde hay un corazón donde tendría que estar el cerebro. ¿Por qué, mi querida hermana? ¿Por qué, mi querido hermano? Porque hay muchas ocasiones donde nosotros entendemos conversión desde un aspecto sentimental, pero es necesario que nuestra conversión sea tanto sentimiento como razón. Es necesario que ambas sean las alas y se unan para que podamos tener el crecimiento espiritual que estamos pidiéndole a Dios a través de este curso. Por lo tanto, nuestro tema, necesitamos sentirlo, claro que sí, pero también necesitamos creerlo, necesitamos razonarlo para que entendiendo nuestra fe, podamos crecer para la gloria y la alabanza de nuestro buen Dios. Abro comillas entre paréntesis. Hay muchas cosas en nuestra vida y especialmente en la vida espiritual que no le encontramos un sentido, no tienen ninguna lógica. Simple y sencillamente, hermano, hermana, en esas acciones déjate llevar por la presencia de Dios. Pero en nuestro credo, en nuestra profesión de fe, la catequesis se hace desde niños e incluso nos dejan tareas para que podamos grabarnos el Padre Nuestro, para que nos aprendamos de memoria el Ave María, para que seamos capaces de proclamar el credo en la Santa Eucaristía, porque lo hemos grabado en nuestra mente y lo llevamos también almacenado en el corazón. Necesitamos entonces sentimiento y razón para que juntos nos ayuden en este crecimiento espiritual. Entonces, damos comienzo presentando una definición general de conversión. La palabra conversión proviene del latín conversión, que significa volver o dar la vuelta, cambiar de dirección. En la Sagrada Escritura, la palabra conversión implica un cambio radical del corazón y de vida. ¿Entiendes entonces lo que te colocaba en hace un momentito en la imagen? Cambio de corazón, pero también en esa mente, porque dice la Sagrada Escritura, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. En la Sagrada Escritura, entonces, la palabra conversión, el hecho conversión, significa, implica un cambio radical de corazón y de vida. Una vuelta hacia Dios desde el pecado y la indiferencia. Y en este caso no hay ejemplo más claro que el del hijo pródigo. Ese hijo pródigo que estando sumergido en medio del pecado, del fango, incluso deseando alimentarse con las algarrobas que se alimentaban los cerdos, tuvo un cambio radical de corazón, tuvo un cambio de vida, una vuelta hacia Dios. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Desde ese pecado y la indiferencia tuvo la gracia de la conversión, de volver, de cambiar de dirección y retornar a la casa de el Padre. En el Antiguo Testamento, la conversión, mi querido hermano, significa que Dios está llamando constantemente al pueblo a volverse a Él. Y hago un énfasis y resalto la palabra constantemente. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque estábamos mencionando en la primera charla que hay ocasiones en que nosotros volvemos a cometer el mismo pecado. Pero nos dice Apocalipsis que el Señor está tocando a la puerta y si alguien oye su voz y abre, Él entrará, se sentará y cenará con aquella persona. Es decir, Dios nuestro Señor en el Antiguo Testamento está realizando un constante llamado al pueblo de Dios, al corazón de sus hijos para que se vuelvan a Él. Así lo dice Isaías 55, 6 y 7. Busquen al Señor mientras se deja
encontrar. Dejo de compartir mi pantalla un momento, ¿sí? Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Mi querida hermana, préstame atención. Todos los que estamos en esta asamblea, en esta reunión, en este curso, por lo menos yo espero que estemos vivos. No creo que haya ningún muerto en este momentito en la reunión. Dormido puede que esté, pero ese es otro tema totalmente diferente. Estamos vivos para la gracia y por la gracia de nuestro buen Dios. Y mientras Amén. estemos vivos, escúchame, mientras estemos vivos, podemos seguir trabajando para alcanzar la vida eterna. Pero una vez que se termina nuestra vida, dejamos de hacer acciones meritorias para alcanzar la vida eterna. Y por eso es que dentro de nuestra profesión de fe está la misa por los difuntos. ¿Por qué? Porque tú y yo, que estamos vivos, pedimos por aquellos que ya no pueden hacer acciones meritorias para el cielo, para la vida eterna. Por lo tanto, nos está recordando Isaías en esta cita bíblica que estamos compartiendo, Isaías 55, 6 y 7. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Y ese busquen al Señor mientras se dejen encontrar no es porque no vayamos a encontrar al Señor a lo largo de toda la eternidad, sino porque nosotros mientras estemos vivos le podemos buscar. Una vez que se finalice nuestra vida, todos los actos buenos y malos que hayamos realizado serán los que nos permitirán disfrutar del paraíso, de esa tierra prometida que el Señor nos ha regalado. Amén. 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 Continuamos Amén. entonces y regreso a la diapositiva que estoy compartiendo con ustedes. Nos dice entonces nuestra diapositiva en este momento. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Que el malvado abandone su camino. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Sagrada Escritura en este momento? Conversión. Que el malvado abandone su camino. Voy a silenciar los micrófonos, mis queridos hermanos, y si alguien desea aperturarlo, entonces lo abre para poder realizar alguna pregunta, pero lo silenciaré para que haya fluidez en nuestra reunión. Entonces, Isaías 55, 6 y 7 nos dice, busquen al Señor mientras se deja encontrar, que el malvado abandone su camino. ¿Y qué es eso? Conversión. Jeremías capítulo 3 versículo 12 al 14 nos dice, vuélvete Israel apóstata, porque yo soy tu esposo, yo soy tu Señor, tu Dios, tu todo. Ezequiel 18:30 dice, conviértanse y vivan. Entonces, querido hermano, querida hermana, la conversión es la respuesta al amor fiel de Dios que llama a su pueblo con misericordia y no con condena. ¿Y qué va sucediendo? El primer paso es el despertar de nuestra conciencia. Como efecto secundario e inmediato está que surge en nuestro corazón el anhelo de buscar la verdad. Y en la medida que tú y yo busquemos la verdad, querido hermano, estaremos en un proceso continuo de conversión, porque cada día volverá nuestro corazón a encontrarse con Dios. Caeremos en el pecado porque nuestra naturaleza está herida, pero en el anhelo de buscar la verdad mantendremos la gracia lo más que nos sea posible y nos alejaremos del pecado para centrarnos en el amor de Dios. Y por eso es que en nuestro segundo tema hemos hablado de las moradas según la versión de Santa Teresa de Jesús, que las comparte y las compara como un castillo interior. Y ella nos dice que entre la primera y la tercera morada hay una lucha donde el hombre resiste al pecado.
Pero de la cuarta morada en adelante, el ser humano cambia su visión y ya no está centrado en resistir al pecado, sino que está centrado en mantener la gracia de Dios, que son dos aspectos diferentes. Continuamos entonces con nuestras diapositivas para la gloria de Dios. La conversión entonces en el Nuevo Testamento nos recuerda que es la condición para entrar en el reino de los cielos. Se lo decía a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. El que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos, no puede disfrutar de esa eternidad. Y San Mateo capítulo 4 17 nos dice, conviértanse, porque el reino de los dioses, del reino de los cielos está cerca. Y en ese proceso de entender, de creer que el reino de los dioses está cerca, Dice, perdonen, me llegó un mensajito que mi hermanita Irene no logra ingresar. No sé si ya ha logrado ingresar. Ya está con nosotros mi hermanita Irene. Enhorabuena. Disculpen, mis queridos hermanos, es que me interesa que todos puedan participar de lo que es la actividad. San Lucas, capítulo número 15, en la parábola del hijo pródigo, por eso es que no he colocado los versículos, nos recuerda y nos representa el corazón de la conversión cristiana, que simple y sencillamente, de acuerdo a nuestro concepto que hemos compartido al comienzo, es volver, cambiar de dirección, retornar a ese Dios. Los apóstoles continuaron en su predicación esta misma línea. De tal manera que en Hechos de los Apóstoles 2:32 en Pentecostés, San Pedro dice, conviértanse y bautícense todos en el nombre de Jesucristo. En este momento nosotros decimos nuestro Señor. Hechos de los Apóstoles capítulo 3:19 nos dice, arrepiéntanse y conviértanse. Las dos expresiones de Hechos 2 y Hechos 3 están totalmente alineadas. Conviértanse, bautícese, arrepiéntanse, para que sus pecados sean borrados. La conversión entonces en el Nuevo Testamento implica cuatro aspectos especiales, mi querido hermano. La primera, arrepentimiento. Si yo no siento arrepentimiento en mi corazón, déjame decirte, querido hermano, querida hermana, con el dolor de mi corazón, que no estás caminando en la verdad. Déjame decirte que si no sientes arrepentimiento, si no hay dolor en tu corazón por haber fallado a ese Dios que es amor, a la confianza que Él nos ha entregado, simple y sencillamente estamos manipulando nuestra conciencia y no estamos creciendo en la verdad. Por ello, el primer ejemplo, el primer hecho, la primera muestra o fruto de que estamos nosotros en un camino de conversión es que el pecado aún produce dolor en nuestro corazón y a veces hasta vergüenza, porque decimos otra vez el mismo pecado. Y esa vergüenza está unida también al arrepentimiento. Mientras exista eso, querida hermana, aunque sea la misma falta, estamos caminando en el camino de conversión y vamos acercándonos paso a pasito en el crecimiento espiritual a la santidad que Dios nos está llamando. Segundo, fe en Jesucristo. ¿Por qué he colocado la fe en nuestro Señor en el segundo punto? Porque hay muchos corazones de católicos, quizá tú o yo, que tenemos fe, pero que no sentimos arrepentimiento en nuestro corazón cuando nosotros fallamos a la gracia de Dios. Por lo tanto, la fe en este momento de la conversión está en un segundo punto, porque el Señor primero nos restaura, nos convierte, y una vez que ya nos ha convertido, nos ha restaurado en la gracia de Dios, entonces permite que sea la fe la que nos estoy impulse escuchando, para que pues. sigamos caminando para la gloria de Dios. Amén.
Amén. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, el tercer punto es un cambio de vida. Si no tenemos fe en Jesucristo, si no tenemos la fe o la certeza de que Él es nuestro Dios, Él es nuestro todo, terminaremos vendiendo nuestra primogenitura como lo hizo Esaú, por un plato de lentejas. Y Esaú se atrevió a proclamar, ¿de qué me sirve ahora la primogenitura? Si lo que yo tengo es hambre, no me sirve de nada tener las promesas de Dios si lo que yo tengo es esta necesidad. Y mientras estemos en ese proceso, no estamos sintiendo arrepentimiento en nuestro corazón y que la gracia y la misericordia de Dios nos cubra si es que solo estamos jugando con la gracia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros si es que estamos cayendo en ello. Y el cuarto punto, mi querido hermano, es una adhesión al Evangelio. Porque en la medida que yo cambio mi vida, dejo de ser yo para que sea Cristo en mí. Dejo que desaparezca mi egoísmo, dejo que desaparezca mi autosuficiencia, mi orgullo, para que el Señor en su infinita bondad y por su gran misericordia habite en mi interior. Entonces, la conversión en el Nuevo Testamento implica cuatro acciones. La primera, arrepentimiento. La segunda, fe en Jesucristo nuestro Señor. La tercera, querido hermano, querida hermana, un cambio de vida. Y la cuarta, una adhesión al Evangelio. Por eso nos dice en el Antiguo Testamento, yo te cambiaré ese corazón duro de piedra y te daré un corazón donde tengas escrita la palabra de Dios en tu interior. Quiero compartirte esta parábola. No sé si alguien se anima a aperturar su micrófono y leerla. Se llama la parábola del árbol trasplantado. Yo, hermanito, Por voy a hablar. favor, Ya. La parábola del árbol trasplantado. Había una vez un árbol pequeño que crecía en la orilla de un río seco. Aunque tenía raíces, su tierra era árida y su follaje pálido. Cada día miraba hacia el otro lado del valle, donde los árboles eran verdes, sus frutos abundantes, y las aves anidaban en sus ramas. Un día el árbol se atrevió a clamar: quisiera vivir donde brota la vida, pero esta es la tierra que conozco. Pasó por allí un jardinero que al verlo se detuvo y le dijo: puedo llevarte al jardín del agua viva, pero deberás dejar este suelo. Tus raíces sufrirán por un tiempo y tu forma cambiará. ¿Estás dispuesto? El árbol tembló, pero dijo sí. continuamos. Ay, el árbol. Ay. El jardinero lo arrancó con cuidado, recortó sus raíces secas y lo plantó junto a la corriente de agua viva. Al principio el árbol lloró savia, perdió hojas y sintió que moría, pero cada día el agua lo acariciaba, el sol lo calentaba y el jardinero lo visitaba. Pasó el tiempo y brotaron hojas nuevas. Los frutos llegaron y los pájaros volvieron. Un día el árbol miró hacia la orilla seca de donde había venido y susurró: no soy el mismo, no solo cambié de lugar, me convertí en lo que estaba llamado a ser. ¿Me convertí en qué? Me convertí en lo que estaba llamado a ser. Dejo de compartir mi pantalla. Ay, mi querida hermana, ¿sabes qué estás llamado a ser tú?
¿Sabes qué estoy llamado a ser yo? Un santo. La Sagrada Escritura dice, sean santos como su Padre lo es. Pero les decía en la primera charla, si la sal deja de estar salada, se le tira a la orilla del camino y no sirve para nada. Espero en el Señor, mi querida hermana, de verdad, con ese sentido y con ese propósito, hemos empezado a estructurar cada uno de estos temas para que tú puedas ser para la gloria de Dios, mi querido hermano, mi querida hermana, dejando a un lado el orgullo y la suficiencia, una santa, un santo. Imagínate, dentro de un tiempo atrás, que digan, miren, hoy estamos orando por Santa Edith, estamos orando por Santa Betty, estamos orando por Santa Nancy, estamos orando por Santa Regina. Mi querido hermano, estás llamado a la santidad. Así que te voy a pedir un favor. Hay y venden dentro de las librerías unos papelitos de colores, algunos le llaman post-it, y te voy a pedir que escribas en un post-it o que escribas con un lápiz labial en tu espejo y escribe, estás llamada a ser santa, para que cada mañana que te despiertes y te vayas a peinar, te vayas a maquillar, te arregles, recuerdes, querida hermana, querido hermano, que no estás llamado a nada menos que ser santo. Puede que en este momento estemos en la orilla seca y que sintamos o digamos, ay hermano, pero yo con tanta maldad que tengo en mi corazón y usted me dice que estoy llamado a ser santa. Ay hermano, estoy muy lejos de ese camino. Te decía en el anuncio o en el spot con que publicitábamos este curso, no te asustes. No eres el único, no eres la única que tiene esa sensación, pero nos corresponde seguir caminando y creciendo en la santidad. Que mientras vayamos caminando, y aunque sean pasitos pequeños de fe, si estamos avanzando, estamos construyendo un camino hacia la santidad. Dios permita y mi oración sea escuchada, que tu corazón se sienta encendido por el fuego del Espíritu Santo ante la llamada que Él te hace y el recuerdo que Él nos hace de que no debemos aspirar menos que la santidad. Mi querido hermano, pongo un pequeño ejemplo. Nuestra comunidad de misioneros depende de las ofrendas que las personas nos entregan y regularmente dentro de nuestra cuenta bancaria no hay mucho que se pueda sacar. Pero aún así, es el dinero que nos sirve para nuestro sustento y es valioso para nosotros. Ahora eso mismo lo traslado a tu caso. Puede que tu situación económica sea mejor o igual que la nuestra. Dios lo conoce perfectamente. Pero lo mucho o lo poco que tienes, ¿tú lo sacarías del banco y lo tirarías a la calle? ¿Por qué no? Ay, hermano, porque lo que necesito para vivir son los ahorros para mi vida, quizá para la vejez, no sé tantas cosas que pasan por la mente. Y si eso es valioso, mi querido hermano, ¿cuán más valiosa es la llamada a la santidad? No podemos desperdiciar nuestra vida solo lamentando viendo en la orilla que es frondosa, la orilla del frente. Necesitamos para la gloria de Dios salir de nuestra comodidad y empezar a dar pequeños pasos de fe para que vayamos creciendo en la santidad. Amén. Vuelvo a compartir la pantalla. Gracias por habernos acompañado en esta lectura. Ahora
te quiero compartir esta clave espiritual para entender esta parábola. El árbol representa a todas las personas que viven una fe superficial o alejada de la vida verdadera. Escúchame, el árbol estaba plantado a la orilla de un río, pero el problema es que el río estaba seco. Segundo, la tierra seca simboliza la vida sin Dios o sin una dirección espiritual. Tercero, de acuerdo a lo que nos dice San Juan 1, San Juan 15:1, el jardinero es Dios que invita a tu corazón y al mío a la conversión. ¿Y qué es esa conversión en esta parábola? El trasplantarte de un lado a otro. Pero decía el jardinero, vas a sufrir, vas a experimentar y extrañar, pero te aseguro que estarás mejor. El agua viva es Cristo y su gracia, como en San Juan, capítulo número 4, versículo número 14. Y por último, los frutos. Son los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Que nacen en quien se convierte de todo corazón. Si estuviéramos en una asamblea presencial, yo te pediría que le dijeras a tu vecino, ¿qué frutos estás dando? Porque Jesús decía, por los frutos nos conocerán. Y nuestros frutos, mi querido hermano, mi querida hermana, o son frutos de una persona que está en continua conversión, o son un fruto de una persona que no está caminando en la verdad porque ha moldeado su conciencia. Con esta parábola, entonces, continuamos en nuestro tema, la importancia de la conversión interior. La conversión interior, entonces, es un paso fundamental en nuestro despertar espiritual. Y estamos mencionando que es el tercer peldaño con el cual vamos creciendo. El primero, el despertar de nuestra conciencia. El segundo, la búsqueda de la verdad. Y el tercero, una conversión interior, que no solo se trata de cambiar algunas actitudes externas, porque yo puedo estar sonriendo y mi corazón por dentro puede estar agrietado, sino se trata de una transformación profunda desde el corazón hacia la mente para que sea reflejada en la voluntad. San John Henry Newman enseñaba que la verdadera conversión no es un evento puntual, sino es un proceso continuo. Y te lo quiero resaltar en este momento aquí en nuestra pantalla. Ojalá que lo logre hacer. No encuentro dónde está mi puntero. Aquí está. Entonces nos dice que no es un proceso, sino es un proceso continuo que nos lleva cada vez más cerca de Dios. La conversión no es un proceso puntual, sino que es un proceso continuo que nos lleva cada vez más cerca de Dios. Para Él, la fe no solo es un asentimiento intelectual, no solo es creerlo en la mente, sino entregar de manera personal nuestras fuerzas, nuestra dedicación, nuestra entrega para que nuestra vida sea transformada en el nombre maravilloso de Jesús. Entonces, nuestra amada iglesia, siguiendo a Cristo y enfatizando constantemente la necesidad de la conversión interior, es que Jesucristo en San Marcos capítulo número 1, versículo 15 nos predica, convertíos y creed en el Evangelio. Y es tan importante esta frase que incluso dependiendo de la fórmula que utilice el sacerdote, esta frase se utiliza en el miércoles de ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio. O se utiliza una fórmula diferente. Polvo eres y en polvo
te convertirás. Y por eso en miércoles de ceniza se inicia la cuaresma, se inicia este camino de conversión. El catecismo de nuestra amada Iglesia Católica en el numeral 1431 nos enseña que la conversión es un cambio radical de vida en respuesta al amor de Dios. Escucha, no es porque tú quieras convertirte, no es porque tú quieras ser una mejor persona, es porque el amor de Dios que te está inundando desde la cabeza hasta los pies no queda estéril en tu vida, sino que te va motivando, te va empujando, te va ayudando para que tú logres cambiar aquello que no está bien y recibas así el gozo del Señor. San John Henry Newman nos enseña entonces que la conversión, más que un simple cambio de hábitos, es un movimiento del alma. Escucha por favor y presta atención. Dice Newman entonces que la conversión no solo es un cambio de hábitos, sino un movimiento del alma hacia Dios. Nos destaca tres aspectos importantes. El primero, la conciencia del pecado. Y esto se une al primer eslabón que estábamos viendo en la primera reunión. El primer paso en la conversión es reconocer la realidad de pecado en la propia vida. Nos decía Newman, no podemos avanzar en la vida espiritual si no reconocemos nuestra necesidad de salvación. Y él decía esta frase basándose en la experiencia de Jesús, que nos decía constantemente, el que tiene oídos, que oiga. No podemos avanzar en la vida espiritual si no reconocemos nuestra necesidad de salvación. Mi querida hermana, ¿tú tienes necesidad de salvación? Yo la tengo. Y mientras la tenga, estoy en este camino de conversión. Segundo, nos decía Newman que necesitamos un arrepentimiento sincero. No basta con reconocernos pecadores, sino que es necesario experimentar ese cambio de corazón que nos lleve a rechazar lo malo para quedarnos con lo bueno. El arrepentimiento verdadero, decía Newman, nace del amor de Dios, no solo del miedo al castigo. Santa Teresa de Jesús decía que no, Señor, que no te ame por el infierno tan temido, ni por el cielo prometido, que te ame en mis palabras, se los comparto porque tú eres mi Dios, tú eres mi todo, tú eres la razón de mi vida. Tercer proceso, la renovación del corazón y la mente. Para que se renueve el corazón, para que se renueve la mente, es necesario entonces haber pasado por los dos pasos anteriores. La conversión no solo es dejar atrás el pecado, sino es revestirse de la vida nueva en Cristo Jesús. La conversión es la obra de la gracia que poco a poco nos conforma a la imagen de Cristo. Mi querida hermana, por favor, mira esto que dice aquí. La conversión es la obra de la gracia que poco a poco nos conforma a la imagen de Cristo. Dejo de compartir mi pantalla. ¿Cuánto y cómo es ese proceso de conversión? Poco a poco. Ay, hermano, es que yo ya quiero ser santa el día de hoy. Lamento decirte, mi querida hermana, que solo te vas a frustrar. No vas a crecer en la gracia de la oración. El proceso de conversión, ¿cómo es? Poco a poco. Amén. Amén. Regresamos entonces a nuestro tema y a esta segunda parte. Newman insiste que la conversión auténtica nos hace más humildes. ¿Quieres ver a una persona que está en proceso de conversión?
es una persona humilde. Segundo, más dóciles a la voluntad de Dios. Una persona que está en un proceso de conversión es una persona dócil a la voluntad de Dios y nos hace más conscientes de la presencia de ese Dios en nuestra vida. Tres signos del fruto de la conversión en la vida humana, de acuerdo a lo que nos dice Newman. Lo primero, la humildad. Lo segundo, la docilidad a la voluntad de Dios. Y lo tercero, nos hace conscientes de que ese Dios está presente en nuestra vida. ¿Lo sintamos o no lo sintamos? Amén. Los padres de la iglesia también nos han hablado de la importancia de la conversión desde el corazón del hombre. San Agustín nos decía, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Las confesiones de San Agustín 10:27. Y he colocado esta imagen aquí al costado, querida hermana, porque si necesitamos un proceso de conversión, como dice San Juan Crisóstomo, basta de cambiar de conductas si el corazón no basta con cambiar de conductas si el corazón sigue aferrado al pecado. Y estamos en un proceso como que si fueran tablitas de dominó en la imagen. Y una empuja a la otra y esta vuelve a empujar a la otra y es una acción consecutiva hasta que alguien dice, basta. Y en ese basta detiene ese proceso e inicia un proceso de conversión. San Gregorio Magno nos dice, el que se convierte sinceramente no solo deja el mal, sino que se llena de obras buenas. Y me detengo un instante nuevamente. ¿Por qué? Porque el católico no solo es aquel que no hace el mal. Y préstame atención, por favor. Por ello es que hay un pecado que regularmente no confesamos. Por lo menos yo escucho a los sacerdotes cuando nos invitan a la conversión y a la confesión, nos invitan y nos dicen pecado A, pecado B, pecado C, pero muy poco nos hablan del pecado de omisión, aquello que debiéramos hacer y no lo hacemos, porque no basta, mi querido hermano, mi querida hermana, con no hacer el mal. Necesitamos hacer el bien, porque la sal, si se echa dentro de algo, la condimenta inmediatamente, porque la sal tiene ese principio activo de dar sabor en nuestro tiempo actual. Y el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, en este mundo no se tiene que conformar solo con no hacer lo malo, tiene que hacer lo que es bueno. Por lo tanto, los padres de la iglesia nos enseñan que la conversión es un camino de autoconocimiento. Y no estoy hablando de doctrinas extrañas a la iglesia, porque yo tengo que conocerme, tengo que saber cuáles son mis virtudes y cuáles son mis debilidades. Por eso es que hacemos un examen de conciencia. Yo veo lo que he hecho mal, voy conociendo lo que voy haciendo mal y tengo que hacer un esfuerzo por hacer algo, superar algo al día siguiente. Segundo, en este camino de conversión es renuncia. Necesitamos renunciar al pecado. En un bautismo, cuando se va a realizar ese sacramento del bautizo, inmediatamente se dice renuncio al enemigo, que el Señor lo reprende y tenemos la fórmula de renuncia en tres ocasiones. Y lo tercero que en esta diapositiva vemos es la adhesión a Dios, que está vinculada a lo que mencionábamos en el paso anterior, una adhesión al Evangelio. La enseñanza del magisterio de la Iglesia nos dice en el Catecismo 1427 al 1432 que la conversión es ante todo una obra de la gracia de Dios. ¿Quién fue el que le reveló a San Pedro
que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Espíritu Santo que estaba habitando en él. Y esa conversión entonces es ante todo una obra de la gracia de Dios, pero también es un proceso que dura toda la vida. Es un proceso que dura ¿cuánto tiempo, mi querida hermana? Toda la vida. Lumen Gentium nos dice, la iglesia en su peregrinación terrena está llamada constantemente a la conversión, pero en ese mismo proceso de conversión a renovarse continuamente. Y Evangelio Gaudium nos recuerda, no podemos quedarnos tranquilos en nuestras costumbres. Estamos llamados a una conversión pastoral y misionera. Es así que la conversión no solo es un acto personal, sino también es una acción eclesial. Cada cristiano y cada comunidad debe renovarse constantemente en Cristo Jesús. Y pasamos a la aplicación práctica en este momento. La aplicación práctica. ¿Cómo vivir la conversión interior? Primero, examen de conciencia diario. Ya lo estamos realizando bajo el primer eslabón, bajo el primer peldaño que vamos creciendo. Examinemos nuestra conducta y volvamos al Señor, nos dice Lamentaciones 3:40. Segundo, mi querida hermana, una gracia especial, el sacramento de la confesión sacramental. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1458 nos dice que la confesión regular nos ayuda a la conversión continua. Tercero, necesitamos de la oración y la meditación en la palabra de Dios, porque nos dice Salmo 119, lámpara es tu palabra para mis pies. Y cuarto, necesitamos concretar esa conversión, actos concretos de cambio. No basta con querer cambiar, hay que actuar. Y te decía en uno de los temas que hemos tenido que si se tratara de buenas intenciones, mi querido hermano, mi querida hermana, mi país, Guatemala, ya sería hace mucho tiempo campeón del mundo. Pero necesitamos, para la gloria de Dios, no solo querer, necesitamos actuar para la gloria de Dios. Amén. Amén. Dejo de Amén. compartir la pantalla. Dudas, preguntas, inquietudes, mi querido hermano, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Traumas complejos? Hermano, ¿todo claro o nada entendido? Les digo cuando tenemos estas reuniones. Yo, hermanito, estoy traumada. Traumada. Sí, Cuénteme, mi hermanito, hermanita Vero. porque yo tengo, hermanito, una gran preocupación. Yo estoy escuchando este curso con mucho cariño, con mucho amor de parte del Señor, porque usted es un instrumento. Pero también mi preocupación, hermanito, es yo no puedo llegar sola a la conversión. Tengo una familia. Yo quiero que también ellos, hermanitos, estén en la conversión y si bien es cierto, es bien muy difícil a veces y a veces, pero no imposible, yo creo, de que también ellos también lleguen a esa conversión para estar ahí todos juntos. Pero como le digo, es a veces difícil, porque unos escuchan, los otros no quieren, se cansan, no quieren escuchar, a veces dicen sí, a veces dicen no. Entonces yo a veces le pido mucho al Señor tener la sabiduría para llegar a cada uno de ellos. Por eso a veces a mi esposo le digo, no solamente el trabajo es mío, también es el tuyo. Entonces todos. Pero en estos tiempos, hermanito, hay una lucha muy tremenda, muy tremenda. Y a veces le digo al Señor que quisiera servirte mucho más, pero desde el año pasado me he encontrado con muchas situaciones bastante familiares que usted la conoce también, no solamente de mi familia, sino por parte de otras personas que son familia de mi esposo. Y yo digo, también no puedo dejarla sola, porque ella vive sola.
Entonces como que a veces los tiempos se me acortan, pienso yo, y al escuchar a ustedes de la conversión, yo me pongo a pensar y digo, sí es cierto, la conversión debe ser paso a paso, también diaria, leyendo la palabra del Señor, discerniéndola, y como la parábola, ¿no? Que hemos leído, ¿no? Pero yo también quiero que llegue a esa conversión mi familia, no solo yo. Y a veces no sé cómo dar la pauta o cómo comenzar. A veces yo lo hago, pero no sé si estará bien. Esa es mi preocupación, hermanito Tony. Claro que Gracias. sí, mi hermanita Vero, y gracias por compartirnos. Eve nos ha compartido un mensaje y desde ese mensaje parto para comentar un poquito lo que nos menciona. Nos dice Eve, la evangelización más difícil es la evangelización más difícil, mas no imposible. ¿Cuál es? La de la familia. Pero aquí lo uno, mi hermanita Vero, a lo que es el comentario que yo le puedo entregar en esta noche. Estamos hablando de una conversión y yo amo mucho a Sandrita, mi esposa, pero yo no la puedo convertir. Si no puedo convertirme yo solo, mis queridos hermanos, menos voy a poder convertir a mi amada esposa que le tengo un gran cariño y un amor especial. Es el ángel que el Señor me ha regalado. Pero sí puedo permitir, mi hermanita Vero, que a través de los frutos de conversión que hay en mí, Dios vaya tocando el corazón de ella. Porque en la familia conocen, mi hermanita Vero, nuestras virtudes, pero también conocen nuestras debilidades. Y a veces no se fijan en nuestras virtudes, sino que se centran en nuestras debilidades. Y por eso es que Eve nos decía que es el círculo más difícil de evangelizar. ¿Por qué? Porque conocen, en mi caso, mi hermanita Vero, en mi persona, Sandrita conoce mis momentos de ira, mis momentos de enojo, mis momentos en que me transformo en ese Hulk y me desfiguro, porque he dejado que la ira tome el control de mi persona. Y es ahí donde es la invitación de la conversión personal. Y ese es el tercer eslabón. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo mi examen de conciencia y a lo largo del día me he dado cuenta de que he caído en ira, en enojo 5 veces, entonces para caminar en la verdad tengo que proponerme para el día siguiente quedar en 4. No, hermano, es que es imposible que queden 4. Bueno, 4:30, querida hermana, 4:30. Sí, pero tenemos que ir avanzando paso a paso. Y decíamos hace un momentito que la conversión no es un instante, sino que es toda la vida. Así que, hermanita Vero, a seguir caminando en el nombre de Jesús, porque en medio de lo que sus ojos ven o lo que sus ojos no ven, si usted continúa firme en la gracia de Dios, terminará siendo este árbol que fue trasplantado de una orilla a la otra en la parábola que les compartía. Y por los frutos, dice el Evangelio, nos conocerán. Y usted, mi hermanita Vero, por lo menos en lo que yo conozco y comparto a través de la atención también en estas realidades desde la familia de su esposo, sigue dando fruto. Entonces, a confiar y creer, mi hermanita Vero, que el fruto que usted está realizando está siendo tomado por la presencia de Dios y unirlo al examen de conciencia, porque no puedo acomodarme y decir ya estoy dando fruto, porque si no, en algún momento voy a perder la gracia. Necesito constantemente estar realizando mi examen de conciencia para que si hoy hice en obras buenas 5, mañana pueda ser 6. Amén, mi hermanita Vero. Amén, hermanito Tony. Gracias. A usted por su comentario. Eve nos había mandado otros mensajes. Dice, por eso a través de la oración y confianza en Dios podemos alcanzar nuestra conversión. Nuestro testimonio podrá lograr llegar a la conversión de la familia. Amén. Con el cambio y la conversión de nosotros, logramos que los demás cambien y se conviertan. Precisamente Jesús nos decía, por los frutos los conocerán.
Georgina, María, Ana, Hilda, Maribel, ¿qué frutos estamos dando? Pedro, Tony, como me quieran llamar, ¿qué frutos estás dando? Porque por los frutos los conocerán. Y por eso colocábamos la cita hace un momentito que estábamos leyendo que nos recuerda precisamente ese hecho de Gálatas, que por los frutos nos conocerán. Amén. ¿Algo otra pregunta, algo otro comentario, mis queridos hermanos, antes de pasar a nuestra tarea de la semana? Beticita, Pedro, buenas noches. Ay, mi ¿me hermanita escucha? Juanita. Escuchamos a mi hermanita Juanita, mi hermanita Betty y luego continuamos. Bien, está bien. Mi hermanita Juanita, le escuchamos. Disculpe, No se preocupe. hermanita, buenas noches. Sí, yo quería solo ah, un comentario sobre lo que es la conversión o llegar a la conversión, como usted ha dicho. He comprendido que dura muchos, muchos años y esto es poco a poco. Y llamar, como dice, las aplicaciones prácticas es más que todo hacer examen de conciencia, que pienso que eso nos va a ayudar, pero diariamente. Y en realidad, para llegar a la familia, por motivo de salud, hermanita, es que a veces estoy en eso, me gusta compartir lo que aprendo, lo que conozco, lo que leo de la palabra, pero el tiempo a veces, si no es por mi salud, eh, lo dejo vuelta para llegar a compartir con mi familia porque me gusta hacerlo, para que ellos estén constantes en que eh, amar a Dios es importante y tenerlo sobre todo. Es lo primero en nuestras vidas y dar gracias siempre y también pidiendo perdón. Pero por motivos de salud a veces lo dejo ahí y se pasa el tiempo, vuelta, regreso, ¿no? Entonces, con eso que usted nos está explicando, ya veo un poco más amplio la forma, cómo, y como usted acaba de decir también, es que por sus frutos los conoceréis, que eso es lo que ayuda bastante, porque uno da el ejemplo, entonces ellos ven eso. Y también para llegar a los niños, ¿no? A mis nietos, porque ese es mi deseo y me gusta mucho conocer y lo que usted nos enseña, porque vengo desde la pandemia, yo años ya con ustedes virtualmente y me ha ayudado mucho. Y le doy gracias a Dios y a ustedes, hermanitos, por seguir y continuar. Esto es un alimento espiritual muy importante. Ha sido, es y será en mi vida. Gracias, hermanito, y que Dios me lo bendiga y nos siga este, evangelizando más con la palabra. Muchas gracias. Gracias, mi hermanita Juanita, por su comentario y la gloria sea para el Señor, que a través de este medio nos permite llegar a sus hogares también. Hay personas aquí que están reunidas en Lima, otras que están en Estados Unidos, otros que nos acompañan de Venezuela, otros que están aquí en Arequipa, y así hay de diversos lugares que están reunidos con nosotros a través de estas acciones virtuales, pero definitivamente que la gloria solo es para el Señor. Y mi hermanita Juanita, los aspectos de salud definitivamente que afectan y afectan muchísimo. Pero justo el día de hoy se están cumpliendo 100 años de la canonización de Santa Teresita del Niño Jesús. Y Santa Teresita del Niño Jesús es la patrona de las misiones, pero nunca salió del convento. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que nunca salió del convento sea la patrona de las misiones? Precisamente mi hermanita Juanita, por la gracia de la oración. Ella dice el testimonio que daba vueltas dentro de su celda y en oración, pidiendo que ella fuera la que se cansara y no los misioneros que estaban llevando la alegría del Evangelio en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, mi hermanita Juanita, cuando lleguen esos procesos de enfermedad, recuerde unir su dolor, su proceso
en este momento de salud a la cruz de Cristo. Y estando unido a la cruz de Cristo, orar para que su familia siga teniendo la oportunidad y la gracia de encontrarse con ese Dios vivo todos los días. Amén, mi hermanita Juanita. Amén, hermanito, muchas gracias. Amén. Beticita, le escuchamos. Sí, hermanito, Irene, yo tenía una pregunta, pero quiero hacer también como un paréntesis en cuanto a que me llamó la atención ahorita que se está hablando eh, de Gálatas, cuando dice que de sus frutos se conocerán. Yo tuve una vivencia hace unos meses, doy servicio en la iglesia, a la alabanza al Señor, en el coro. Entonces hubo una reunión grande en San Diego y yo no fui, me puse muchos peros en cuanto a que la comida para el marido, el quehacer, y yo dije, entonces, eh, eh, digamos que no fui, no decidí no ir, pero estaba yo pidiéndole al Señor que me perdonara porque no fui y me quedé con ese querer, pero la acción fue de que no fui. Y me sentí así. Y me gusta escuchar prédicas, o hay veces estoy en silencio haciendo mi quehacercito, y de repente, por sus frutos se conocerán, pasó en mi mente. Y yo me quedé así me quedé yo pensando, dije, ay Diosito, pues no comprendía bien. Yo decía, frutos es una fruta o fruto es algo bueno, fruto es lo frondoso. Esta clase me explicó cómo está, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Pues me está dando también el aliento de perseverar, de que, de que uno, o sea, en eso Dios nos da también otra parte que dijo, que Dios, que uno va al camino a la conversión, no porque uno quiera, sino por el amor que Dios nos tiene. Amén. Y ese amor es el que va poniendo en el caminar a uno, poco a poco, paso a paso. Y ahorita que comentaba la hermanita sobre la familia, y que usted dio la respuesta, y que dijo, bueno, si ni yo puedo convertir, o sea, yo quiero convertir a mi esposo y no puedo porque pues no soy Dios, ¿ya? Bueno, misma palabra de Dios nos los dice, ustedes serán sanos y su familia, pero Dios tiene su plan y su momento y cómo, ¿verdad? Como decir, Dios está queriendo ayudarme o ayudándome a mí, y ahí está el pecado resistiéndose, y ahí está la lucha, y ahí está que suelto, y luego que agarro, y luego que no que suelto, y aquí cómo le hago, porque el sacramento, el, todo lo que conlleva, o sea, estoy sabiendo que tengo más bendición con papá Dios que no estando en el sacramento, ¿verdad? Entonces, sí, yo sí quiero, urge solucionar pues mi vida, accionar más que oír, no, accionar. Y esa es la parte en la que yo creo ahorita que estoy en ese proceso de accionar, porque pues ya tallercitos he tenido, pero sigue la señora ahí como que me cuesta, como que sigo en la lucha, hermanito, pero Dios me ha dado la fe y tengo la esperanza que voy a lograrlo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Ah, que todo esté bien conmigo, que vaya pasito a pasito y que vaya haciendo las cosas, porque es otra parte que me está costando, quizá con el pretexto de que tengo todo el día ocupado y estoy cansada, llego a la cena, o sea, como que todo está aquí, pues, pero yo creo que debo de tener la decisión de hacerlo, y yo creo que Dios mismo va a ir, eh, eh, o sea, uno va poniendo, abriendo el corazón y el Señor va obrando. Y yo lo creo y lo confío que así es. amén.
que me tenga paciencia nomás el Señor, pues. Yo siempre le digo, perdóname, Señor, tenme paciencia, mira que hoy otra vez, y así, pero Dios es amor. Sin Dios duda. Y ese Dios que es amor no juzga, no condena, Beticita, porque esa es la diferencia entre el amor y aquello que no es amor. El amor siempre nos lleva al cambio, a la conversión, pero sin juzgar, sin señalar, porque ya el Señor sabe y conoce que es suficiente con el arrepentimiento que hay en nuestro corazón, que necesitamos que su gracia sea la que nos inunde para seguir caminando por fe y en Él. Gracias. Y rapidito una pregunta, hermanito. Dice en Jeremías 3:12-14 que usted nos hizo favor de dar, vuélvete Israel apóstata, porque yo soy tu esposo. Apóstata, yo he escuchado la palabra, pero no la entiendo. Ya. Cuando una persona beticita es católica y renuncia a su fe, es una apostasía, está renunciando, está abandonando, está rechazando. ¿Sí? Entonces, en este caso, apóstata se refiere a estos procesos en que nosotros estamos renunciando a lo que es nuestro. Y en este caso, de manera especial, Beticita, tenemos que tenerlo muy, muy en claro, porque dice, vuélvete Israel apóstata. Es lo que nos dice la cita bíblica. En otras palabras, tratando de ejemplificarlo, Beticita, yo te he hablado de mi amor, te he traído con lazos de amor y de ternura, pero aún así tú me sigues rechazando. Esa es la apostasía, el rechazar, el abandonar, el dejar a un lado lo que Dios nos está regalando. ¿Sí? Por eso es tan delicado cuando una persona que ha estado en el catolicismo deja su fe. Dicen algunos, no, es que es el mismo Dios y Dios tiene misericordia de él. Claro que sí, yo creo en el Dios que es misericordia tanto como lo creen muchas otras personas, pero tengo que darme cuenta que yo estoy rechazando la gracia de Dios. Y hay un solo pecado, dice la Sagrada Escritura, que no es perdonado. ¿Cuál es el pecado? La ofensa contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la única ofensa contra el Espíritu Santo? El no querer recibir la gracia de Dios. No, Señor, apóstata, rechazar, hacer a un lado. Ya, no, ¿Sí? espérame, que aquí estaban allá en la recámara, van a hacer ruido, pero este, ya entendí, hermanito. Ok, está bien. Sí. Ujú. Por eso dice, vuelve a Dios tú que has rechazado la gracia de Dios, tú que has apostado en tu fe apóstata. Así Betty Sí, está como tratando de reducirlo de una manera más clara. claro. Y en la parte de los 4 puntos que dio de conversión, que dice el arrepentimiento, fe en Jesucristo, cambio de vida, y la cuarta no alcancé a escuchar que dijo y luego puse al Evangelio, pero no Adhesión al Evangelio, adhesión, unirse al Evangelio, ah, vivir el Evangelio. adición, dice. Adición. Ujú. ¿Se recuerdan ustedes que María, nuestra madre, en las bodas de Canaá, entrega un mensaje a los sirvientes? ¿Qué es lo que les dice? Que Hagan sirvan, lo que ah, él hagan lo que Él les les diga. diga, Hagan lo que les dice. ¿cierto? Eso es la adhesión al Evangelio. Hacer lo que Él nos dice. Amén. Gracias, hermanito. Con Gracias. todo gusto y gracias a ustedes por estar aquí. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos hermanos, o ya pasamos a nuestro compromiso de la semana? Bueno, de la semana en lo que nos queda de aquí para la siguiente reunión. Bien, vuelvo a compartir mi pantalla entonces. Mi propósito para esta semana entonces, mis queridos hermanos, cada día identificar una actitud, un pensamiento o un hábito que debo cambiar. ¿Qué es lo primero? Identificar una actitud.
un pensamiento o un hábito que debo cambiar. Betisita nos compartía ahora en su testimonio un pensamiento que a la larga se transforma en un hábito. Ella decía, es que yo llego al final del día y digo, estoy cansada. Si yo mismo le recuerdo a mi cuerpo templo que está cansada, y puede que sea así porque he estado trabajando todo el día, tengo que cambiar ese pensamiento. ¿Y cómo lo cambio? Recordando en el Evangelio, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Entonces, Beticita, utilizando el testimonio que usted nos ha compartido y colocándolo de ejemplo para todos. Llego al final del día, no tengo fuerzas y estoy cansado. Entonces cambio, identifico esa actitud, ese pensamiento o ese hábito y si es el cansancio, entonces yo mismo me digo, le digo a mi corazón, bien, has trabajado tanto el día de hoy que mereces descansar en los brazos de tu Dios. Y voy a la oración para que mi fuerza sea renovada en el nombre de Jesús. Y me decía alguien, hermano, ¿y si me quedo dormido porque vengo tan cansado? Confía en el Señor. Tú estás teniendo una actitud. Lo demás está en la misericordia de Dios. Amén. Segundo, hacer un esfuerzo consciente por corregirlo y anotarlo. ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo voy conduciendo, y lo que a mí me pasa, no me gusta que otro me acelere porque se metió, me rebase porque se metió en un lugar donde no debía, me enoja. Entonces tengo que anotar eso que me enoja y buscar la manera como corregirlo. Y yo le digo a mi esposa, trato de justificar, bueno, alguna prisa llevará, que vaya y que el Señor lo acompañe. Porque si no, está dañando, está hiriendo mi fe, está gritando mi bendición. Y tercero, nuestra oración. Señor, transfórmame según tu voluntad. Y esta oración es maravillosa, porque es como ser la vasija, el barro en manos del alfarero. Señor, transfórmame según tu voluntad. Nuevamente, este propósito de la semana se los estaré compartiendo en el grupo de WhatsApp, pero recordemos que no es cambiar uno por otro, sino que son eslabones. Tenemos que seguirlos nutriendo. Seguimos con nuestro examen de conciencia todos los días. Me preguntaban en el mensaje del chat, hermano, pero dentro de la oración de los 7 pasos hacemos nuestro examen de conciencia en la mañana. Claro que sí, enhorabuena que podamos ir haciendo la oración de los 7 pasos. La oración de los 7 pasos es una devoción particular, una oración especial que nosotros como Centro Misionero Católico realizamos todos los días en las mañanas y dentro de esa oración hay un examen de conciencia, pero nuestro examen de conciencia en la noche, Anita, tiene que ser un examen de conciencia mucho más profundo, donde yo veo desde que me he despertado hasta que ha finalizado mi día, haciendo como un recordatorio, me he despertado, he hecho esto, 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 he hecho bien, he hecho mal, me he enojado, he dejado que la ira, he mentido, he caído y vamos haciendo nuestro examen de conciencia. Amén. Entonces, nuestra oración, Señor, transfórmame según tu voluntad. Y nuestro tema para la siguiente reunión será los obstáculos iniciales en el camino espiritual. Con este tema, la idea es que a veces cuando nosotros vamos a entrar a casa, hay unas graditas hasta la puerta de entrada. Subimos el primer peldaño, el segundo, el tercero y ¡pam! Nos encontramos con la puerta cerrada. Y esa puerta cerrada son esos obstáculos iniciales en el camino espiritual que lo estaremos viendo en nuestra siguiente reunión. Amén. 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 Te estaré compartiendo entonces en el grupo de WhatsApp nuestro propósito para esta semana.
Entonces, mis queridos hermanos, hermanas, hacemos nuestra oración y finalizamos nuestra reunión del día de hoy. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús. soy consciente, Señor, que en mi interior hay muchas cosas por cambiar. Tú que me conoces más que nadie, sabes mi manera de pensar, sabes mi manera de sentir y conoces, Señor, mi manera de actuar. Y al finalizar este día, desde lo profundo de mi corazón, quiero pedirte, Señor, que me transformes, que me cambies según tu voluntad. Moldea mi mente, moldea mi corazón y dame la oportunidad, Señor, de que sea trasplantado de este lugar donde quizá no estoy dando todo el fruto que tendría que dar para ser trasplantado hacia aquellos arroyos de tranquilas aguas donde tú me quieres llevar, para que pueda luchar y anhelar con nada más ni nada menos que la santidad. Bendíceme, Señor. Acompáñame y fortaléceme para que siga caminando en la santidad, en el amor, en tu gracia. Virgencita Santa, Madre nuestra, auxiliadora de los cristianos, socórrenos en nuestros momentos de mayor debilidad y preséntanos delante de Jesús para que nuestro corazón pueda hacer todo lo que Él nos diga. Intercede por nosotros, Santa Madre de Dios, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El día de mañana, mis queridas hermanas, hermanos, les estaré compartiendo entonces nuevamente el video de la clase del día de hoy, por si lo quieren y lo tienen que volver a escuchar. Amén. 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 Aperturamos nuestro micrófono y nos despedimos. Buenas noches, Buenas hermanitos. Que el noches Señor a los todos. bendiga. Noches, Buenas hermanitos. noches, Gracias, hermanito. Gracias. Dios les Benditos bendiga. a todos. Buenas noches, Que tengan Gracias. felices Para todos. sueños. Muchas Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, Una hermano. bendecida noche. Hermanitos, bendiciones. Amén. Saludos a Sandrita. En su nombre, Dios les bendice. Hasta pronto. Hasta pronto.